Vamos a dar inicio a la clase de optimización del viernes 10 de septiembre. Estamos viendo modelamiento y vamos a ver un problema de planificación de la producción. Tenemos acá un caso en particular. Tenemos una empresa que fabrica motores, tiene pedidos comprometidos para los próximos 4 meses. La capacidad disponible de las instalaciones varía de acuerdo con otros planes de producción durante el horizonte de interés. La capacidad y los costos unitarios de producción de cada mes se entregan en la tabla, entonces podemos ver acá los 4 meses, tenemos los pedidos en unidades, 10 motores, 20, 30 y 20, la capacidad de producción, 40, 30, 40, 20, los costos de producción que son diferentes en cada mes, y costos de almacenamiento, y vamos a ver cómo los incorporamos. Costos de almacenamiento también son distintos en cada mes. Entonces, si el producto se fabrica antes de su fecha de entrega comprometida, debe almacenarse en las instalaciones de la empresa. Entonces, de ahí viene el tema del costo de almacenamiento, incurriendo en un costo adicional cada mes. Entonces, tengo los pedidos del mes, la capacidad de producción, los costos de producción, los costos de almacenamiento si es que fabricamos el motor antes de su fecha de entrega comprometida. Y la empresa desea planificar la producción para cumplir las fechas de entrega prometidas al menor costo posible. Entonces, acá está la definición del problema. La vamos a sacar. La vamos a dejar aparte para que quede explícita. Entonces, definición del problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Planificar la producción. ¿Qué significa planificar la producción? Decidir cuánto y cuándo fabricar. Eso se resume en planificar la producción. Después ustedes en los cursos más adelante van a tener un curso de gestión de operaciones, ahí van a profundizar más en estos temas. Entonces lo voy a poner aquí entre paréntesis. Cuánto y cuándo fabricar. Significa planificar la producción para cumplir las fechas de entrega prometidas, o sea, para cumplir con los pedidos que tiene comprometidos en los diferentes meses al menor costo posible. ¿Ya? Ahí está la definición del problema y ahora entonces vamos definiendo los diferentes elementos del modelo. Veamos, variables de decisión. ¿Ya? Lo que tengo que decidir. La decisión genérica es cuánto y cuándo fabricar. ¿Cómo lo escribo ahora como variable de decisión? Vamos a ver. Antonia. ¿Cuál es mi variable de decisión acá en este problema? ¿Cómo la defino? Si mi decisión es cuánto y cuándo fabricar, entonces lo que yo tengo que decidir es, lo puedo representar por una variable que le voy a llamar x sub t. Entonces vamos a decir que x sub t es cantidad de motores a fabricar en el mes T con T de 1 a 4. ¿Ya? No puedo poner explícito 1, 2, 3, 4 o 1 puntito puntito 4. Eso significa que va de 1 a 4. Entonces lo puedo poner como cantidad de motores a fabricar o también lo puedo poner como pregunta, ¿cuántos motores fabricar en el mes T? Motores fabricar en el mes T, de las dos maneras se puede entender, se puede definir la variable. ¿Ya? Y ahí tengo definidas todas mis variables, la defino en forma genérica y digo que el subíndice varía de 1 a 4 y entonces tengo definida la cantidad de motores que voy a fabricar en el mes 1, en el mes 2, en el mes 3 y en el mes 4. Los parámetros. ¿Qué parámetros tengo? Los que están en la tabla, pero los voy, más allá de que ya los tengo numéricamente, los voy a definir en forma paramétrica. Entonces, en forma, tal como defino las variables. Entonces, vamos a tener, por un lado, los pedidos les puedo llamar d sub t. Entonces, porque los pedidos tienen que ver con la demanda, entonces por eso le coloco esa letra. Entonces, ¿cuántos motores tengo comprometidos en el mes T?
¿Qué más? Los motores, estos son los pedidos, la capacidad. Entonces le vamos a llamar la capacidad, le podemos llamar, ¿con qué letra? Vamos a llamarle K, K sub T. Capacidad de producción en el mes T. ¿Qué más tenemos? Costo de producción y costo de almacenamiento. Entonces vamos a llamarle C sub T. Costo, vamos a poner con minúscula, costo de producción en el mes T. Y esto es, está en pesos por unidad. Y la capacidad está en unidades. Y la demanda está en unidades también. Entonces, costo de producción del mes T y el último es el costo de almacenamiento. Están en dólares. Entonces, la unidad de medición es un dólar. US, me falta. Y le vamos a llamar H sub T a el costo de almacenamiento en el mes T. Eso también está en las mismas unidades. Ahí tenemos definido en forma genérica todos los parámetros del problema, que están acá numéricamente en la tabla, la demanda o pedidos, como queramos llamarlo, los pedidos comprometidos, la capacidad, los costos de producción, los costos de almacenamiento. Son diferentes en todos los periodos, en todos los meses. De ahí vienen, entonces, tengo los pedidos comprometidos, tengo una capacidad disponible, la capacidad de los costos unitarios. Si fabrico los productos antes de la fecha comprometida, tengo que almacenarlos y tengo que incurrir en los costos. Entonces ya tenemos todas las variables definidas, los parámetros, y ahora tengo que escribir las restricciones. Entonces le vamos a colocar acá restricciones. ¿Qué restricciones tengo que satisfacer? ¿Qué condiciones de la situación descrita me restringen los valores de mis variables de decisión? ¿Cuál es mi variable de decisión? ¿Cuántos motores fabricar en el mes T? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera restricción que tengo? Dice acá, la capacidad disponible de las instalaciones varía de acuerdo con otros planes de producción. Entonces, durante el horizonte de interés, que son estos 4 meses. Entonces, yo no puedo decidir producir la cantidad que yo quiera. ¿Ya? Esa cantidad que yo decido producir en cada mes no puede superar la capacidad de producción. ¿Ya? Entonces, ahí tengo mi primera restricción. La capacidad disponible de las instalaciones varía de acuerdo con otros planes de producción y por lo tanto lo que yo decido producir no puede superar esa capacidad disponible. Entonces, en palabras, no puedo superar la capacidad disponible. Disponible de producción. Por tanto, esta restricción se escribe como X sub T, o sea, la cantidad que yo decido producir en el mes T, no puede superar a la capacidad disponible de producción en ese mismo mes. Y esto es para todo T. ¿Ya? Entonces lo puedo escribir explícito para todo T o puedo usar el símbolo para todo, que es este. Vamos a buscarlo. Este es el signo para todo T. También lo puedo escribir así, ¿ya? Para todo T. Entonces, en cada periodo se tiene que satisfacer esta restricción. Lo que yo decido producir no puede superar la capacidad. ¿Qué otra restricción más tengo? Que tengo que satisfacer la demanda. Acá la empresa desea planificar la producción, cuánto y cuánto fabricar, para cumplir las fechas de entrega. ¿Ya? Entonces tengo que cumplir las fechas de entrega. Tengo que satisfacer la demanda en forma oportuna.
Entonces se requiere satisfacer en forma oportuna los pedidos. ¿Cómo escribo esta restricción? O esta serie de restricciones. Ahí les dejo la palabra. ¿Cómo yo aseguro de satisfacer los pedidos? Acá tengo, vamos a ver numéricamente, me piden 10 unidades en el primer mes, 20, 30, 20. ¿Cómo me aseguro de satisfacer oportunamente los pedidos? William, dígame, ¿cómo puedo escribir esa restricción de que tengo que satisfacer los pedidos en cada mes? ¿Qué pasó, profe? No caché. Estaba perdido. ¿Está perdido? Ya, mira, estamos modelando este problema de planificación de la producción. Entonces, definimos como variable de decisión cuántos motores fabricar en el mes T, ¿ok? ¿Ya? Y los diferentes parámetros. Los motores que tengo comprometidos en el mes, la capacidad de producción, los costos de producción, los costos de almacenamiento. Y estamos describiendo las restricciones. Entonces, una primera restricción es que lo que yo decido fabricar no puede superar la capacidad disponible de producción que tenga en el mes correspondiente. ¿Ya? Entonces, X sub T, que es la cantidad que yo decido fabricar en el mes T, no puede superar la capacidad de producción. ¿Ya? Lo definimos genéricamente acá, K sub T, como la capacidad de producción en el mes. Entonces, la pregunta que te estoy haciendo es cómo modelo ahora el satisfacer los pedidos de forma oportuna. Entonces acá tengo, en cada mes, tengo pedidos de diferentes tamaños, o sea, acá tengo que entregar 10 motores, acá tengo que entregar 20 motores, acá tengo que entregar 30 y acá tengo que entregar 20. ¿Cómo me aseguro que mis decisiones de producción me permitan satisfacer oportunamente los pedidos? ¿Cómo escribo esa restricción? En el No primer, sé. en el primer mes, veamos en el primer mes. ¿Cómo tendría que ser en el primer mes? Si yo tengo que entregar 10 pedidos. Yo tengo que entregar 10 motores, perdón, más que el pedido es de 10 motores. Tengo que entregar 10 motores. Entonces, en el primer periodo, ¿puedo fabricar 0? No, no puedo. No Tiene puedo. que ser más. Tiene que ser 10 mínimo, ¿o no? Ya, ok. Ya pongamos entonces esa restricción. Ya, entonces, X1 tiene que ser mayor o igual Porque eso que... se puede guardar los motores, ¿no? Sí, pues, se pueden guardar. Entonces, vamos a tener que hacer exactamente. Y de hecho, acá nos están diciendo. Si el producto se fabrica antes de su fecha de entrega comprometida, debe almacenarse en las instalaciones de la empresa, incurriendo en un costo adicional. Entonces, efectivamente, porque si tú no pudieras almacenar los productos, entonces la decisión ya está tomada. Fabrica exactamente lo que te piden y ya se resolvió el problema. ¿Te fijas? Sí. Entonces, como tú tienes la posibilidad de almacenar, entonces te podría convenir, económicamente hablando, fabricar los motores antes de la fecha comprometida, porque te puede resultar más barato finalmente. Si tú te fijas acá en los costos de producción, hay periodos en que los costos de producción son más baratos. ¿No? Si los costos de producción fueran iguales en todos los periodos, entonces no tiene sentido adelantar producción, a menos que no tengas capacidad suficiente para producir exactamente en el mismo mes en que te demandan. Pero acá en todos los meses tienes capacidad suficiente para satisfacer los pedidos comprometidos, por lo tanto, em, lo que va a hacer el modelo en definitiva es tratar de minimizar los costos de producción. Como los costos de producción
son diferentes en cada periodo, entonces podría convenir adelantar producción. ¿Ya? Entonces podrías producir más de lo que te demandan en un periodo en particular. Entonces efectivamente en el primer periodo, la cantidad, lo voy a colocar genérico, ¿cierto? La cantidad que tú produces tiene que ser mayor o igual que los pedidos comprometidos en ese mes. Detrás de esto hay un supuesto, ya que lo vamos a dejar escrito. ¿Cuál es el supuesto? Que tú no tienes motores disponibles al inicio del mes 1, o sea, no tienes motores almacenados de inventario que vengan de periodos anteriores. Entonces no hay inventario inicial de motores. Porque si tuvieras inventario inicial, entonces a lo mejor tienes suficiente, suponte tú que traes 10 motores en inventario, entonces ya no estás obligado a fabricar al menos 10. Si traes, por ejemplo, 5 motores en inventario, entonces no estás obligado a fabricar 10, podrías fabricar 5 y ya con eso te es suficiente para satisfacer la demanda del mes 1. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este supuesto, ya que no nos dicen lo contrario, entonces no nos dicen otra cosa, vamos a suponer que no hay inventario inicial de motores, o sea, no traigo motores que fabriqué en periodos anteriores al mes 1. Por lo tanto, estoy obligado a que en el primer periodo la cantidad a producir sea al menos suficiente para satisfacer la demanda de ese periodo en particular. ¿Qué pasa en el periodo 2? Lo vamos a hacer explícito, después vamos a ver si es que podemos hacerlo en una sola función genérica para varios periodos. ¿Qué va a pasar en el mes 2? No sé si quieres tú, William, seguir comentando o alguien más. ¿Cuánto tendría que producir en el mes 2? O sea, tendría que ser 20, decía ahí. No vi La la demanda tabla. es 20. La demanda es 20. Pero piensa genéricamente que lo tienes eso en lo tienes escrito como D sub T, porque así lo definimos. Ya, eso. Entonces serían los 20, pero también había que ver si fabricamos más de los Ah, ok. Ya. más Claro, claro. O sea, motores del primer mes. en el caso del segundo mes, ya esta no es la restricción. ¿Ya? Tú dirías, pucha, en el primer mes tengo que fabricar al menos lo que me demanda, en el segundo mes no necesariamente. Porque si el primer mes fabriqué más de lo que me demandaron, entonces la diferencia me quedó en inventario y esa diferencia que me quedó en inventario podría ayudarme a satisfacer la demanda del periodo 2. Entonces en el segundo mes no estoy obligado a fabricar al menos lo que me demandan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría escribir esa restricción? Tengo que asegurarme de satisfacer la demanda, por lo tanto, en algún momento algo tiene que ser mayor o igual que de 2, pero ¿cuánto? ¿Cómo escribo esa restricción? No puedo escribir de diferentes maneras. Sería X2 menos lo que me quedó en el inventario del mes anterior. Ya. ¿Y cuánto te quedó en el inventario del mes anterior? El de uno. Hay que corto. Si Sería. fabricaste, Sería X1 menos D1. ya, entonces, ¿cómo quedaría ok, ¿cuánto te quedó en inventario? Entonces, vamos a escribirlo acá. En inventario quedó lo que fabricaste menos lo que entregaste. ¿Ok? Eso es lo que quedó en inventario. Entonces, si fabricaste X1 y te demandaron D1, si es que, como estás obligando a que X1 sea mayor o igual que D1, entonces la diferencia es lo que te quedó en inventario. ¿Ya? Eso es lo que te queda en inventario al final del periodo 1. Entonces ahora, ¿cómo escribes la restricción del periodo 2? Esto es lo que fabriqué en el periodo 2, o lo que voy a decidir fabricar en el periodo 2. ¿Ya?
Habría que sumarle, ese es el X1 menos D1. ¿Ya? Más x1, ¿ok? Más x1 menos d1, perfecto. Así sería la restricción del periodo 2. Perfecto. ¿Cómo sería la del periodo 3? X3 mayor o igual a D3, porque no tengo en el inventario, no me quedó nada en el inventario, ¿Y porque por en qué el periodo 2 produje justo lo que necesitaba. ¿Por qué produjiste justo lo que necesitabas si acá tienes una restricción de mayor o igual? Esto es Ah, lo que tú entonces, fabricaste, entonces pasaría lo mismo. ¿ya? ¿Cómo quedaría entonces la restricción? Sería X3 ¿Ya? menos em, ¿Cuánto te queda en todo lo que tengo inventario? en el lado izquierdo de la restricción 2 menos de 2. Entonces, te quedó en inventario quedó todo lo que tienes en el lado izquierdo, ¿ya? Y menos de 2, ¿cierto? Eso es lo que te quedó en inventario, ¿sí? Entonces, a lo que produces en el periodo 3, le sumas todo lo que te quedó en inventario en el periodo 2, lo vamos a sumar directo, y eso tiene que ser mayor o igual que D3, ¿cierto? Pero si ustedes reordenan esto, estas restricciones, ¿cómo van quedando? Mira, ¿cómo podrías reordenar la segunda? La primera no hay cómo reordenarla, ¿ya? Pero la segunda, ¿cómo la podrías reordenar? Y la tercera, y vas encontrando un patrón, entonces ya, una vez que encontraste el patrón, no tienes que volver a pensar la siguiente restricción, porque ya te das cuenta que voy a hacer el mismo patrón. ¿Cuál sería el patrón acá? Tengo x1 mayor o igual que d1. Recuerden que ya, así le escribimos, esto es lo que produzco, esto es lo que traigo de inventario, pero finalmente d1 es un parámetro. Y nosotros quedamos en que, salvo ciertas excepciones, las variables van en el lado izquierdo y las restricciones van en perdón, las variables van en el lado izquierdo y los parámetros van en el lado derecho en las restricciones. Entonces, ¿cómo me quedaría reescrita la restricción 2? Me quedaría x2 más x1 mayor o igual que d2 más d1. ¿Y cómo me quedaría la restricción 3? Me quedaría x3 más x2 más x1. ¿Cómo me quedaría? Mayor o igual que ¿cuánto? Mayor o igual que D3 más de 2 más de 1. De 3 más de 2 más de 1. Y por lo tanto, ¿cómo sería la del periodo 4? Lo mismo, pero agregando, sumando X4 a la izquierda y D4 a la derecha. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la lógica de la restricción? Que la producción acumulada hasta un cierto periodo tiene que ser capaz de satisfacer la demanda acumulada hasta ese mismo periodo. Entonces, como tú la verificas, en el periodo 1 ya en el periodo 1 parte satisfaciendo la demanda. Después la producción acumulada hasta el periodo 2 tiene que ser mayor o igual que la demanda acumulada hasta el periodo 2. La producción acumulada hasta el periodo 3, mayor o igual que la demanda acumulada hasta el periodo 3. Y así en todos los periodos. Entonces, y por eso que recomiendo siempre pensarlo en forma genérica, porque ahí uno se va dando cuenta de la lógica de la restricción. Porque numéricamente a veces uno no se da cuenta. Empieza a sumar números y ya los números carecen de significado, son números. En cambio acá nos damos cuenta, estoy sumando por un lado la producción acumulada y por otro lado estoy sumando la demanda acumulada hasta ese periodo. Ahora, esto sería una forma adecuada de modelarlo si es que no existiera costo de inventario.
porque ahora tenemos que ver cómo agregamos ese costo en la función objetivo. Entonces, estas son las restricciones, X1 en cada mes tengo que asegurarme que la producción acumulada hasta ese mes sea mayor o igual que la demanda acumulada hasta ese mes, lo acabamos de escribir para todos los periodos. Bueno, tengo que asegurarme que todo lo que produzca sea mayor o igual que 0. Bueno, en este caso entero porque son motores. No podría fabricar fracciones de motores. Y me faltaría la función objetivo, ¿ya? Porque no hay más restricciones, me parece. Podría eventualmente tener una capacidad de almacenamiento, y eso haría que tendría que ponerle una restricción adicional y ahí sí que necesito quizás hacerlo de otra manera. Pero por ahora dejémoslo con los parámetros que existen. Y hagamos la función objetivo, entonces. Función objetivo. Entonces mi objetivo es minimizar los costos. Y al menor costo posible, yo tengo dos costos. Tengo los costos de producción y los costos de almacenamiento. Entonces, minimizar el costo total. Ese costo total está compuesto del costo de producción y más el costo de almacenamiento. ¿Ya? Entonces, el costo de producción está relativamente fácil porque acá tenemos los parámetros de costo de producción en el mes T, multiplicada por la cantidad que yo decido producir en el mes T, entonces en el fondo me queda acá la suma, puedo escribir la suma desde T igual 1 hasta 4 de C sub T por XT. ¿Okay? Entonces ahí tengo el costo de producción del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes 4. Y ahora, ¿cómo escribo el de inventario? Entonces ahí se me hace un poco más difícil. Porque acá, ¿cuánto queda en inventario? Tendría que... Entonces, acá tendría que sacar la cuenta de lo que me queda en inventario para poder calcular el costo. Entonces, en inventario quedó la diferencia entre la producción agregada y la demanda agregada. O sea, aquí sería X3 más X2 más X1 menos D1 menos D2 menos D3. Y así tendría que hacerlo en todos los casos. Entonces, cuando ya empiezan a pasar estas cosas así, en que tengo que estar sumando más variables por más periodo, quizás, por un lado, sí, fue bueno hacerlo de esta manera para satisfacer la demanda, pero para costear el inventario está siendo un poco más complicado. Entonces, en estos casos, se recomienda definir una variable adicional, que si bien no es una variable de decisión per se, porque yo no decido cuánto me queda en inventario, el inventario me queda porque decidí producir más de lo que tengo que satisfacer en ese periodo, la defino como variable de decisión. Y entonces me permite llevar una contabilidad del inventario más fácil que como la diferencia entre la producción agregada y la demanda agregada. Entonces, defino esta variable, y sub t, le puedo llamar como quiera, cuántos motores quedan en inventario al final del mes T. ¿Ya? Y bueno, T ya dijimos que va de 1 a 4. Y por lo tanto, yo defino una nueva variable, voy a tener que reescribir las restricciones. Y de hecho, el proceso de modelamiento es así, es iterativo. Sobre todo en problemas más complejos. Imagínense en este caso que es un problema muy chiquitito, tuvimos que hacerlo de una manera y después rehacerlo para poder costear correctamente el inventario sin tener que hacer esta sumatoria
este cálculo agregado. Entonces, todas estas restricciones las voy a escribir de nuevo, ¿ok? Entonces las voy a reescribir con otro color para que se note la diferencia. Las vamos a escribir en azul. Y me quedarían de la siguiente manera. ¿Cómo me quedaría la restricción 1 ahora que incluí la variable de inventario? Entonces yo tengo que, en el primer periodo tengo que fabricar más de lo que produzco. ¿Ya? Bueno, eso creo que queda igual. ¿Y cuánto queda en inventario? Entonces tengo que agregar una restricción que sea lo que me queda en inventario. Y 1 va a ser igual a lo que me demandaron, miento, lo que produje menos lo que me demandaron. ¿Ya? Entonces ahora, en vez de escribir en la segunda restricción x2 más x1 menos d1, ¿cómo la reescribo? La segunda restricción. Yo ya sé cuánto, el valor de lo que me quedó en inventario lo definí como una nueva variable. Entonces, la segunda restricción me va a quedar x2 más y1. Y de hecho, en estricto rigor, uno la lee de esta manera. Y1, porque así tiene un sentido más temporal. Y1 más x2, ¿ya? Y1 más x2, o sea, lo que me quedó en inventario más lo que produje, tiene que ser mayor o igual que la demanda del periodo 2. ¿Ya? ¿Y cuánto me queda en inventario al final del periodo 2? ¿Cuánto me queda? Al final del periodo 2 me queda esa diferencia. Entonces, al final del periodo 2 me queda lo que tenía más lo que produje menos lo que me demandaron. Entonces me queda y1 más x2 menos lo que me demandaron. Entonces, al final del mes 2, ¿cuánto me queda en inventario? Lo que tenía al inicio del mes 2, que es lo mismo que tenía al final del mes 1, más lo que produje en el mes 2, menos lo que entregué en el mes 2. Entonces, la tercera restricción, ¿cómo me queda? Tengo lo que produzco más todo lo que traía en inventario. ¿Ya? Entonces, todo esto ahora está resumido en esta variable. Entonces, la tercera restricción me queda y2, lo que traigo en inventario, más lo que produzco en el mes, tiene que ser mayor o igual que la demanda del mes. ¿Ya? Yo satisfago mi demanda con lo que traigo en inventario del mes anterior, más lo que produzco en este mes. ¿Cuánto me queda en inventario al final del mes? Entonces, ¿cuál es el inventario que me queda al final del mes? Lo que traía al inicio, que es lo que traigo del mes anterior. Entonces, al inicio del mes 3, esto es lo que me quedó en inventario del mes anterior. Me puede servir para satisfacer la demanda de este mes. Más lo que produzco, menos lo que me demanda. ¿Ya? Y en el mes 4, lo mismo, entonces simplemente voy a tomar acá y voy a copiar y voy a cambiar los subíndices. Entonces en el mes 4, la demanda del mes 4 la satisfago con lo que me quedo al final del mes 3, lo que produzco en el mes 4, con eso satisfago la demanda del mes 4. ¿Y cuánto me queda al final del mes 4? En inventario me queda la diferencia. Lo que traía del mes anterior, más lo que produje, menos lo que me demandaron. ¿Ya? Todavía lo puedo mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar?
¿Cómo lo puedo mejorar? Una sumatoria, ¿no? ¿No? Miren, voy a ponerme en esta ecuación que es la 3, del periodo 3, y la voy a reescribir. O sea, ahora me voy a contradecir a mí misma, pero no importa porque a veces uno hace las cosas de una manera, pero cuando conviene se hacen de otra. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Y2, entonces, y2 más x3. Estoy simplemente reescribiendo esta restricción. Y2 más x3 menos de 3. O sea, en esta inecuación resté de 3 en ambos lados de la ecuación, entonces me queda simplemente mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces yo digo, y 2 más x3 mayor o igual que d3, o sea, con lo que traigo en inventario más lo que produzco, tengo que al menos satisfacer la demanda de ese periodo, ¿ya? Pero yo lo reescribo, y 2 más x3 menos d3 mayor o igual que 0, la restricción es exactamente la misma. Pero ¿qué es lo que es I2 más X3 menos D3? I3. I3. Entonces, no tengo que hacer tantas restricciones, sino que simplemente yo agrego acá I sub T. O sea, asegurándome que el inventario que queda al final de cada periodo es mayor o igual que 0, yo aseguro que satisfago la demanda. Entonces no tengo que escribir todas estas restricciones. Entonces me queda, si el inventario al final de cada periodo es mayor o igual que 0, entonces la última versión me va a quedar en verde. Yo solamente tengo que escribir, vamos a dejar, esta es la tercera versión del modelo. Tengo que escribir solamente estas restricciones. No necesito las otras. O sea, si yo me aseguro que el inventario al final de cada periodo es mayor o igual que 0, entonces aseguro automáticamente que estoy satisfaciendo la demanda. Y no tengo que escribir aparte otras restricciones para asegurarme de satisfacer la demanda. Basta con que el inventario al final sea mayor o igual que 0. Entonces finalmente todo lo que hicimos está bien, porque así lo vamos pensando y lo vamos armando. Nos queda resumido en estas 4 restricciones, que las podríamos escribir en forma genérica también. Y entonces ahora la función objetivo queda mucho más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente acá, como ya tengo el valor del inventario en una nueva variable, que en estricto rigor, como les digo, el inventario no es una decisión per se. Yo no es que decida cuánto dejo en inventario, sino que yo decido cuánto produzco y la diferencia es la que me queda en inventario. Pero definirla como variable me facilita la escritura del modelo, me facilita ciertos cálculos y después la interpretación de la solución también. Entonces me queda h sub t de x sub t. Entonces supongo que considero aquí que esa sumatoria es de ambos términos, ¿ya? Entonces minimizo el costo total, el costo de producción más el costo de almacenamiento. Entonces tengo la cantidad que produzco en cada mes multiplicada por su costo unitario, la cantidad que queda al final en inventario al final de cada mes por su costo unitario. ¿Sí? Entonces así estoy definiendo más variables, pero me ayudan a entender mejor el modelo y a entender mejor después la solución. Y si alguien lo quiere resolver, que no lo vamos a hacer ahora, la solución óptima de este problema para estos parámetros es, ¿cuál creen ustedes que es la solución óptima?
o por dónde iría. Porque es importante que cuando ustedes tienen un problema numérico, como lo hicimos la clase pasada, que el miércoles, con el problema de transporte con transbordo, yo puse algunos números para que me cuadrara la cantidad que enviaba a los centros de distribución con la cantidad que despachaba y asegurarme de satisfacer la demanda. Y encontramos una solución que era más, no era la óptima, porque después lo resolvimos con Solver y nos dio un valor de función objetivo menor. Pero sí tenemos que tener una cierta intuición de cómo es la solución, ¿ya? Mirando los parámetros. Yo sé que claramente por algo nosotros construimos los modelos, porque la idea es que nos apoyen la decisión, no tener que hacerla por prueba y error o por tanteo. Pero sí hay que tener más o menos pensado por dónde va la solución, porque cuando hacemos un modelo y cuando lo programamos en la aplicación que sea, tenemos que verificar si la solución que estamos obteniendo le hace sentido al problema que estamos resolviendo. Entonces, cuando obtenemos una solución que no me cuadra con lo que yo pensé originalmente, tengo que cuestionarme en qué me equivoqué. Si me equivoqué en transcribir el modelo, por ejemplo, a mí me pasó, estaba resolviendo la pauta de la actividad 2 de investigación de operaciones, y me daban unos costos nada que ver con lo que yo esperaba, nada que ver, así multiplicados por un valor muy grande. Y claro, me había equivocado porque en vez de sumar algo lo había multiplicado y me da un número nada que ver. Entonces, pueden haber errores de ese tipo, de que escribí mal el modelo en alguna parte y entonces tengo que empezar a revisar. No me puedo quedar con la solución así, me dio esto y listo. Tengo que revisar si la solución que yo obtengo hace sentido al problema que estoy resolviendo, y tengo que probar quizás con ciertos valores, ¿ya? Entonces yo probé con algunos valores en el caso anterior y después obtuve una mejor solución. ¿Qué creen ustedes acá que sería una solución razonable, por ejemplo? Por ejemplo, podríamos probar a fabricar en cada periodo exactamente lo que me demandan. Y eso tendría un costo de 10 por 1080 más 20 por... Ahí ya mi calculadora no me... 10 por 1080 más, no sé cualquier cosa. Podría sacar el costo de fabricar cada pedido, cada cantidad exactamente en el periodo en que me la demanda. Entonces yo ya ahí tengo una cota superior para el costo. Entonces el valor óptimo que yo obtenga tiene que ser mejor que ese. ¿Ok? En la metodología de investigación de operaciones, que cuando ya estemos más próximos a la prueba, la voy a revisar con detalle, uno de los pasos es ese, es verificar que el modelo te esté dando una respuesta razonable, ¿ya? O sea, que esté bien construido el modelo. Entonces, uno puede tener una instancia de prueba y compararla con eso, ¿ya? En este caso, si ustedes lo quieren resolver, pueden hacer. La solución óptima es fabricar 40 unidades en el periodo 1 y 40 unidades en el periodo 3. Entonces, me gustaría, si es que alguien de los que aún está en línea pudiera explicarme por qué creen que esa fue la solución óptima que se obtuvo con el modelo y no otra. A mí se me ocurre que puede ser porque si en el mes 1 fabrico justo lo que la capacidad puede almacenar, o sea, los 40, a mí me van a pedir 10, por lo tanto, mi capacidad, o sea, me van a quedar 30, la diferencia. ¿Sí? Y ahí estoy cumpliendo justo con la capacidad del mes 2, ¿Ya? y los pedidos son 20, por lo tanto, lo que me queda es menor a lo que me demandan.
Y después de nuevo para el mes 3 va a haber una diferencia de 10. ¿Ya? Pero el mes 3 no, pues. Entonces tendría que de nuevo, no sé si de nuevo producir 40, pero producir hasta llegar a 40 y con el mes 4 después va a pasar lo mismo. Ya, pero ¿por qué escoges producir en el mes 1 y en el 3 y no a lo mejor en el 2? Quizás porque tenía más capacidad, puede ser. O sea, hay que cuestionarse por qué. ¿Porque tenían más capacidad? ¿O porque... Porque tengo más capacidad y la producción hasta un cierto punto no va a tener que producir más, porque ya tengo lo que suficiente para lo que me demanda. Claro, pero tiene que ver con los costos unitarios de producción, porque en esos 2 meses los costos unitarios de producción son los menores. Entonces, claro, acá, pero hay que tener en cuenta que lo que yo me puedo estar ahorrando en costo de producción, me lo puedo estar gastando en costo de almacenamiento. Entonces hay que hacer el análisis completo. Entonces, por ejemplo, acá, si yo produzco una unidad en el mes 1 para satisfacer la demanda del mes 2, el costo total de esa unidad va a ser los 1080 más los 15 de almacenamiento. Entonces va a ser 1095, que sigue siendo inferior al 1110. ¿Te fijas? Entonces, tiene sentido producir en el mes 1 y en el mes 3, no solamente porque son los más baratos en términos de costo de producción, sino que porque el costo de almacenamiento que yo incurro si produzco en forma anticipada, aún me compensa, aún me sale más barato que producir en los meses más caros. ¿Me fijan? Porque si a lo mejor el costo de almacenamiento hubiera sido 100, ya ahí ya no me conviene, por mucho que en ese mes el costo de producción sea más económico. Entonces siempre hay que tener como un caso de prueba para que después cuando el modelo te dé una solución y te dé el valor óptimo, bueno, si realmente está optimizando, el valor óptimo tiene que ser mejor que esa solución de prueba que tú hiciste con algún criterio. ¿Ya? Lo podemos hacer en Solver de Excel, pero es viernes, supongo que están cansados y se los puedo dejar también a lo mejor el que quiera hacerlo, ya saben la solución, así es que puede tener, lo dejo como desafío, como una especie de tarea adicional para sumar puntos a las actividades. Entonces, el que lo quiera resolver por Solver de Excel, se puede ganar 5 puntos extra en tareas y actividades. ¿Ya? Que como se los dejo a ustedes, no lo voy a hacer yo, porque si no estarían en ventaja. Se lo dejo como desafío. El que me lo envíe el lunes más tarde, no tenemos tarea, puede ser hasta el martes. ¿Ya? Hasta el martes se puede ganar hasta 5 puntos de actividad en hacer el problema. El lunes ya vamos a mezclar más conceptos, o sea, vamos a ver un problema donde no solamente tenemos que planificar la producción, sino que también tenemos que transportar y tenemos que hacer varias cosas, entonces tenemos que trabajar con más subíndices y asegurar la consistencia de más variables. ¿Ya? Y aquí también aparece el hecho de que aparecen restricciones de tipo igualdad, ya que también era algo que quería que revisáramos. A las restricciones de inventario son de igualdad, porque en el fondo estoy calculando cuánto me está quedando en inventario. Entonces aquí estoy obligada a que estas restricciones sean de tipo igualdad. ¿Cuánto me queda en inventario al final del mes 1, del mes 2, del mes 3? La gracia está en que al definir las cantidades en inventario, entonces al decir que estas variables son mayor o iguales que 0, me ahorro las restricciones de satisfacción de demanda. No las tengo que colocar. Serían redundantes. ¿Ok? Entonces basta con que me quede con estas restricciones de tipo igualdad y asegurarme sí que los valores sean no negativos. Con eso ya estoy indirectamente satisfaciendo la demanda.
Bien, pues chicos, gracias por la participación, por la asistencia. El lunes retomamos con más temas de modelamiento y de ahí hacemos la pausa para retornar nuevamente el 20 de septiembre. Profe, una pregunta. ¿La clase la va a subir al tiro o mañana para hacer el desafío? Voy a subir la voy a subir al tiro. Ya, súper. Ujú. Gracias, profe. Que esté Ok, bien. listo, chao. Chao, chao. Chao, Profe, chao. una pregunta.